Continuamos nuestra tertulia. Y antes de nada, porque si no nos vamos en blanco, hay varios avisos que quiero darles. En primer lugar, que este próximo sábado, no el 27 de enero, sino el que viene, el sábado 3 de febrero, tendremos nuestro encuentro, nuestro seminario de compartir la palabra y de escuchar la palabra de Dios y cómo manejamos y cómo aprendemos a manejar la palabra de Dios. Miren, siempre lo que es la palabra de Dios es tan, ¿cómo les diría? Complicado en un sentido, pero claro y sencillo en otro. Es que estamos manejando una biblioteca de 73 libros y escrito en una época, en unas circunstancias, con una mentalidad, con unos problemas, con unas situaciones muy distintas de las nuestras. Y luego hay que ser honestos también, nosotros en la Iglesia Católica no le hemos dado a la palabra de Dios al pueblo como el pueblo se merecía. Y ahora que uno dirá, bueno, a la vejez viruelas, o sea, de viejos, no, nunca se es viejo para aprender, nunca se es viejo para conocer la palabra de Dios. Lo importante es que lo intentemos. Y fíjense que las parábolas, hay al menos 2 parábolas que hacen hincapié en una cosa muy importante. Dios no le da a todos, no nos da a todos los mismos talentos. Lo único que nos pide es que los talentos que tenemos, en 2, 1, 3, 5, correspondamos, hagamos eso. No va a pedir al que le ha dado 2 talentos una respuesta de 5, ni al de 5 una respuesta de 1. Por eso que siempre hay momentos para aprender, siempre hay momentos para rezar, siempre hay momentos para conocer la palabra de Dios. Pues bien, el próximo febrero 3, el día después de San Blas, por San Blas la cigüeña verá, si no la vieres año de nieves, o si no la vieres año de bienes, hay 2 versiones, de que es cerca de la Candelaria. ¿Saben por qué es la fiesta de la Candelaria? El 2 de febrero es el día en que se conmemoran los 40 días del nacimiento de Jesús. Y ese día se quemaban los árboles de Navidad. Se hacían las candelas con los árboles de Navidad. Por eso se celebra la fiesta de la Candelaria. Pero bueno, eso ya es otra historia. No nos vamos a ir eso por los cerros de Úbeda. Lo importante es que tenemos el seminario. Y estamos programando pues viajes para este año. Viajes cerquita, viajes de un día, viajes de 2 días, que podemos ir todos, que no hay que gastarse 200, 300, 500, 2.000, 3.000 pesos, sino que son acomodados al bolsillo de todos. Pero hasta el momento tenemos 2 programados y ya dentro del país, pero que va a venir un tercero. Tenemos programados uno al santuario de Fátima en New Jersey el sábado 26 de mayo. Se va por la mañana y se regresa por la tarde, se celebra la Eucaristía, hay tiempo de devociones personales, de descansar, de respirar aire fresco y aire puro. Y regresamos. Es poco más de 1 hora desde Manhattan en autobús. Luego hay otro a Lancaster, en Pensilvania, desde 2 días, miércoles 10 y 11 de julio. Y para más información llamen a la oficina al 212-244-4778, 212-244-4778. Y luego un viaje grandote, el viaje a China, octubre 9 al 21. Es la otra parte de China que solemos visitar, la parte centro-norte con la tierra de Confucio, el gran maestro de la sabiduría china. Por tanto, en este momento tenemos 3 ya listos: China, Lancaster y Santuario de Fátima en New Jersey. Estamos tramitando también un viaje a Washington. Vamos a ver cómo lo conseguimos, que tenga las 3 Bs. Saben cuáles son, ¿verdad? Bueno, bonito y barato. Pero la finalidad no es ir a ver a Washington, que es por sí importante, sino visitar el nuevo museo que, hasta donde tengo entendido, es único en el mundo y en noviembre pasado acaba de ser inaugurado, y es el Museo de la Biblia. Una familia que decidió su dinero dedicarlo a la difusión de la palabra de Dios y dedicarlo al cuidado de artefactos de la Biblia. Y entonces vamos a tener un viaje a visitar ese museo. Bien, y hablando de Biblia, pues seguimos nuestra presentación bíblica.
Y hoy entramos, primero una introducción que nunca viene de más el recordar. Y en segundo lugar, otra cosa importante, entramos ya en la segunda parte de la biblioteca, en la parte de los libros históricos. Vamos por partes. La Biblia, podemos decir, no es un libro como otro cualquiera. Es un libro que no se puede leer, en esta vida se puede todo, hasta morirse se puede uno. No es para leerse de corrido, como si fuera una novela, como si fuera un periódico. Hay partes de novela, hay partes que serían perfectos periódicos y demás. La Biblia, siendo palabra de Dios, debe ser leída, por tanto, y meditada como un encuentro vivo con Dios. O sea, hay que jugar dos pistas, dos ligas. Hay que leer el libro como libro, un libro que resume en muchas cosas gran parte de la cultura, de la religiosidad, de la literatura mundial, y un libro de religión, un libro de oración, un libro de acercamiento o de rechazo también de Dios, porque puede haber alguno que se sienta rechazado por lo que aparece allí escrito. Hay que leerlo con esa mentalidad. El Concilio Vaticano II nos recordaba en la Dei Verbum: los cristianos deben recibir los libros sagrados con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, y encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Ahí tenemos para ir pensando e ir meditando. Por tanto, hay una cosa fundamental. A la hora de leer la Biblia, como a la hora de leer cualquier libro, hay que leerlo con el mismo espíritu con que fue escrito. Es como si me pongo a leer una novela de policíaca y ya estoy buscando poesía. O cuando me pongo a leer un libro de estadística y lo que estoy buscando es una novela o una narración histórica. Hay que ver qué clase de texto estoy leyendo y en qué ambiente eso ocurre. En qué ambiente me está narrando, por ejemplo, hoy jueves, la fiesta en la Iglesia Católica de la conversión de San Pablo. Y el fragmento de la primera lectura, uno de los fragmentos que se ha leído, es la narración hecha de viva voz, de puño y letra, por así decir, de Pablo, en que cuenta el encuentro con Dios y el encuentro y su caída del caballo. Hay que ponernos en esas circunstancias. Un individuo rabioso que ve que su religión se le viene abajo por unos aparecidos allí, unos iluminados, sale detrás de ellos hasta que se encuentra. Hay que leerlo en ese espíritu. Ya lo mismo, ya pasaron aquellos tiempos en que la Biblia era considerada como leer un pecado, como un libro que nadie entendía, eso, o que no sabíamos 4 pedacitos mal. Celebrábamos un montón de fiestas que estaban en la Biblia, pero ignorábamos que estaban en la Biblia. Por ejemplo, la fiesta de Navidad, si la sacamos de la Biblia, ¿dónde diantre vamos a encontrarla? Por citar una. Un montón de devociones de nuestros abuelos, por así decir, vienen en la Sagrada Escritura. Ahora, gracias al uso del misal y a la participación activa de los fieles, en la propagación de los sacerdotes, comentarios sobre pasajes bíblicos, novelas, películas, libros, ya poco a poco se le va quitando el miedo a la lectura y al conocimiento de la Sagrada Escritura. Ahora, también ocurre una cosa importante. A la hora de leer la Sagrada Escritura, a la hora de leer de meternos en esta biblioteca, hay que tener una pequeña guía para poder saber a qué atenernos, porque si no nos confundimos tremendamente. Hay que tener un mínimo de orientación. Por eso tenemos nuestro programa, es un pequeño granito de arena, es una gota de agua en el desierto, pero miren, menos da una, como dicen el refrán en mi tierra, menos da una piedra. Así que hay que tener nuestros objetivos. Ahora, ¿qué objetivos? Objetivo doctrinal sería el siguiente: ¿cuáles son las disposiciones o actitudes para la lectura y comprensión de la Biblia? O sea, ¿con qué actitud yo leo la Biblia? ¿Con qué actitud yo me acerco a la palabra de Dios? ¿Con qué actitud yo abro esa biblioteca? ¿O compro esa biblioteca? ¿Qué actitud tengo?
actitud espiritual, actitud de curiosidad, actitud de hay que estar en algo, hay que decir palabras y decir cosas que están en la Biblia para que te consideren. Objetivo vivencial ya no es solamente la intelectualidad, sino la intelectualidad nos debe llevar a la existencia. El objetivo es conocer y a la vez ese conocimiento nos debe llevar a vivir, a cambiar nuestras actitudes. A la Biblia hay que acercarse con los pies descalzos, con el corazón abierto y con la voluntad disponible para escuchar a Dios y al encontrarse con Él, decía un gran profeta, un gran sacerdote. Su palabra es para nuestros pasos alimento para nuestra alma y camino de salvación. Ahora, ¿qué actitudes? Las vemos ahorita. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del Siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Seguimos adelante con nuestra tertulia y no se olviden de nuestros hermanos privados de libertad. Necesitamos ayudarles, necesitamos acompañarles. El Papa Francisco lo repetía el otro día en la cárcel en Chile. Han perdido la libertad, pero no han perdido la dignidad. Así que ayudémosles con nuestra oración, que es hasta cierto punto lo más barato, lo más fácil. Pero en segundo lugar, ayudándonos a enviarles libros, a enviarles panfletos, a enviarles lo que podamos. Y a pagar incluso el programa de radio, porque el programa de radio es muy lindo, es muy bonito, pero hay que pagarlo, punto. Yo no puedo venirle al chino, al dueño de la emisora, y decirle, mira, el programa es muy lindo, el programa le han dado 2 premios, el programa lo oye un fracatán de gente, y él dirá, sí, todo lo que tú quieras, pero tienes que pagar todos los meses. Así que ayúdenos. ¿Cómo? Pues primero con su oración. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, nos dice el Salmo. Primero con su oración, segundo con su limosna, con su donativo, con la cantidad, ¿cuál? La que usted crea, desde 1 centavo a 1 millón, 1 millón de centavos, $1 millón, lo que ustedes puedan.
nos llaman por teléfono al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778, o nos escriben Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito despacito: Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Allí nos escriben, nos mandan un chequecito, un money order, o nos mandan a buen sitio, pero queremos saber de ustedes. Y bueno, vamos a continuar porque no es cuestión de estar perdiendo el tiempo bembeteando. ¿Qué actitudes hay que tener ante la lectura de la Biblia, ante la lectura de cualquier libro? Sea un libro de matemáticas, sea un libro de literatura, sea un libro de historia, sea un libro de cuentas y de cuentos, sea un libro, una colección de libros. La primera actitud, la Biblia es una actitud literaria. La biblioteca, vamos a llamarle así de ahora en adelante, los 73 libros, es un monumento literario de gran belleza. Sobre todo algunos libros son de un encanto particular: el Éxodo, el Cantar de los Cantares, el libro de los Salmos, los Evangelios. Por tanto, podemos leer la biblioteca, la Biblia, como una obra literaria, que ha inspirado a su vez una serie de grandes obras literarias y una serie grande de artistas de la cristalería, de los monumentos, un montón de ellos. Entonces, obra literaria, basta recordar cómo los temas bíblicos se han inmortalizado en literatura, etcétera. Pero está bien, pero no basta. No basta esta lectura literaria de la Biblia, porque así no sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros, el aquí y el ahora. La Biblia no se ha escrito para estudiar literatura o estudiar historia o aprender del pasado. La Biblia es la relación directa con Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Ahí ya, hasta que nos encontremos con Él. Pero a la vez, como decían en mi tierra, uno no tiene que comulgar con ruedas de molino. Uno no se tiene que tragar todo. También hay que tener un espíritu crítico de lo que se está leyendo. Dado que la Biblia es una colección de libros antiguos, muchos especialistas la leen con espíritu crítico, en el sentido científico de la palabra. Es decir, ven la Biblia desde el punto de vista de las ciencias, desde la filología, la etnografía, la historiografía, la arqueología, la numismática, etc. No es mala la actitud esta, todo lo contrario, pero tampoco basta porque saldríamos eruditos de la Biblia. Pero la Biblia no es un libro de ciencias, no es un libro de historia, es un libro que nos presenta la experiencia de Dios y del ser humano con Él. Esa relación de amor, odio entre Dios y nosotros. Y eso supera la mera actitud crítica. También, obviamente, hay que tener una actitud histórica. Captar en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. O sea, lo que ocurrió hace 3.500 años en las llanuras de Jericó o en las montañas de Judea, ¿qué puede influir en mi vida? ¿Qué es lo que me va a alterar un poco la existencia? Se narran episodios y se narran personajes con otros pueblos, con otras culturas. Esto hace que podamos acercarnos a la Biblia, a la biblioteca, con un ojo de un historiador. Ahora, seríamos unos buenos historiógrafos, expertos en historia. Pero la palabra de Dios, entonces, ¿dónde la dejamos? Y una cuarta actitud podría ser la actitud religiosa. Captar en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. Las otras actitudes son importantes y es bueno que las tengamos y nos van a enriquecer, pero al final lo que nos da razón de ser para leer la palabra de Dios es precisamente esa actitud religiosa que tenemos que tener. Esta debería ser la actitud más importante a la hora de acercarnos a la biblioteca, a la Biblia. No debemos olvidar que es un libro religioso. En la carta a los Romanos, San Pablo nos recuerda: todo lo que en ella se contiene ha sido escrito para nuestra enseñanza. Por eso tenemos que ver cómo nos va llegando hacia adentro. Y esta actitud requiere de profunda fe,
de humildad sincera y de apertura total. Es Dios mismo quien nos habla porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. O sea, todo es como en los banquetes que hay un primer plato, un segundo plato, un aperitivo, un trago, hasta que viene el plato principal. Pues esa actitud crítica, esa actitud literaria, esa actitud histórica nos debe llevar a una actitud religiosa, porque no olvidemos que la biblioteca, los 73 libros, son libros en los cuales nos presenta la experiencia de Dios y de nosotros. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles, el próximo 3 de febrero tenemos nuestro seminario de Sagrada Escritura y el próximo 2 es primer viernes, o sea, el próximo viernes tenemos la misa de sanación y de oración por nuestros hermanos privados de libertad y por sus familiares. Así que están invitados a orar juntos, compartir juntos las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas. Así que les espero a todo aquel que pueda el próximo sábado, viernes 2 y sábado 3. Viernes 2 para la Santa Misa y sábado 3 para el seminario. Y luego vayan apuntando las fechas de China para octubre del 9 a 21. Y luego viaja al santuario de Fátima en New Jersey el sábado 26 de mayo, o sea, el sábado del Memorial Day. Y el viaje a Lancaster miércoles 10 y 11 de julio. Y para mayor información llamen a nuestra oficina. El 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y volviendo... ¿a qué actitud debemos de tener a la hora de leer la Sagrada Escritura? Hay también disposiciones y actitudes, de disposición con fe y con amor, como si estuviéramos oyendo a Dios mismo, leyendo una carta que Él nos ha mandado. En la Biblia nos dice el Concilio Vaticano II, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuerte, límpida y perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Biblia de modo especial aquellas palabras. La palabra de Dios es viva y enérgica, de la carta a los Hebreos. Puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados, el libro de los Hechos. Eso nos lo recuerda el documento, la Constitución del Vaticano II, la Dei Verbum, la que se refiere a la palabra de Dios. Debemos estar seguros que la palabra de Dios bien recibida irá transformando toda nuestra existencia. Además de la actitud de fe, confianza y amor, hay que tener una actitud de respeto y veneración. Los personajes del Antiguo Testamento oían la divina palabra descalzos y rostro en tierra. El caso del libro del Éxodo, que Moisés, cuando ve la zarza ardiendo, se descalza. Y todavía, fíjense, es interesante, los musulmanes
cuando entran en las mezquitas, en los lugares de oración, se descalzan. En ese sentido incluso lo habrán visto cuando en medio de la calle llega el momento de la oración y se dirigen hacia la Meca, hacia donde sale el sol, hacia el este, y allí se descalzan, ponen en la carpeta, la estera, la alfombra, y dan con la cabeza, con la frente en el piso, señal de humildad, y descalzos. Ante Dios hay que estar descalzos, símbolo de humildad y símbolo de penitencia. Los primeros cristianos tenían una gran veneración a la Biblia, por eso copiaban capítulos enteros de su puño y letra y los llevaban consigo, y al morir los familiares los depositaban sobre sus pechos. No había teléfonos celulares, no había tabletas, pero había papel y pluma, papel de papiro, papel de documentos que se reutilizaban, pero se aprendían la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque era viva. El Vaticano II se entronizaba la Biblia solemnemente todos los días antes de dar comienzo a las sesiones. Y en muchas parroquias hay la costumbre, al comenzar las celebraciones de la Eucaristía, en la procesión de entrada, a entrar con la palabra de Dios. Porque es símbolo de veneración y símbolo de respeto. Es una actitud pero además de respeto y veneración hay que tener una actitud de humildad. Una actitud que nos lleva a acercarnos a la palabra de Dios con sumisión y con humildad, pues es la potencia, vamos a llamarle así, es el gran Señor. Como a mí, que venga la madre de mi Señor venga a visitarme, dice Isabel a María, pues un poco como a nosotros va a venir la palabra de Dios. Vuelvo y le repito, podemos leer la palabra de Dios como quien lee una novela, como quien lee un libro de historia, como quien lee un libro de poesía. Todo eso se puede hacer y es legítimo. Pero si queremos leerla con un sentido religioso, hay que recordar una serie de actitudes y demás. Por ejemplo, con espíritu de oración. Un espíritu de oración que nos lleva a escuchar a Dios. Por eso, muchas veces yo respeto cuando me vienen con la historia. Abro la Biblia en la página a ciegas y ahí el Señor me... Oiga, la Biblia no es un loto, o la Biblia no es un casino en que vamos a buscar. Hay que tener unas ciertas actitudes para saber qué me está hablando Dios, si es que lo quiero ver como encuentro de Dios conmigo. Dios va a hablarnos, y por eso hay que tener esa actitud de escucha, esa actitud de apertura. Por eso, durante la Sagrada Escritura, habría que tener en cuenta, primero, no leerla de un corrido, de un cantazo, por así decir, sino ir degustándolo, procurando entender lo que Dios quiere decir, meditando, procurando ambiente, y tampoco es conveniente leerse de un trago, de un capítulo entero, 2 capítulos enteros, que después no, hay que ir de a poco. Ese ir de a poco nos va a ir llevando al encuentro, nos va a ir llevando al conocimiento, nos va a ir llevando al entender, al educarnos. ¿Qué orden es el más importante? Aquel que a usted le crea más conveniente para poder rezar y para poder entender. El orden. Aquí cabe aquella fórmula matemática: el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado final. El orden con que vayamos leyendo no importa, lo importante es que lo vayamos comprendiendo, lo vayamos entendiendo y le vayamos sacando el gusto. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno.
¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y entramos ya de lleno en la parte del conocimiento de la Sagrada Escritura. Vimos en los programas anteriores, así abuelo de dron, por eso hoy en día hay que hablar de los drones, de las cámaras y demás. Antes decía abuelo de pájaro, da igual, así por encimita. Vimos el Pentateuco, los 5 primeros libros. Además, el Pentateuco como que todo el mundo los citamos y todo el mundo sabemos más o menos de qué va la cosa. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, la creación, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de la familia, el origen del pecado, el origen de la alianza de Dios. El Éxodo es la liberación, la salida de Egipto, con todos los cambalaches que tienen que hacer el Señor, que tiene que hacer Moisés, que tienen que hacer Josué y su gente. El Levítico, el libro de la santidad. El libro de los números es el libro en que se cuentan, se repiten algunas leyes y se cuenta cuánta gente son. Y el Deuteronomio, las últimas leyes que le da Moisés a su pueblo. Y fuera de eso, ya conocemos, ya no, como que no lo leímos con tanta intensidad y con tanta seguimiento, y que ya se nos hace más difícil el conocerlo. Y son los libros, los llamados libros históricos. Los llamados libros históricos del Antiguo Testamento nos relatan pues los avatares del pueblo elegido desde el comienzo de la conquista de Canaán hasta las luchas que en el siglo II llevan a cabo el siglo II antes de Cristo llevan a cabo los israelitas para defender su identidad judía ante los peligros del helenismo. En estos, por tanto, existen elementos interesantes para la historia, del conocimiento de la historia antigua, porque aunque no es un libro de historia, pero los datos históricos que cuenta son reales y nos sirven de orientaciones, de, como se dice en castellano, de guidelines, de postes de comunicación que nos van marcando una serie de pautas para conocer la historia general. Son textos que hablan fundamentalmente de la salvación preparada y realizada por Dios y a lo largo de la historia de Israel, y de la que se benefician todos los seres humanos. Lo que aparece narrado en los libros históricos del Antiguo Testamento solo se entiende en toda su profundidad cuando se contempla debidamente encuadrado dentro de la revelación que culmina en Jesús. O sea, no podemos tomar los datos de una forma autónoma y aislada. Hay que verlos dentro de un gran conjunto, dentro de un gran contexto, dentro de una gran revelación. Ahí es donde hay que verlos, porque si no nos perdemos. De este modo, los libros del Antiguo Testamento, incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a la vez lo iluminan y lo explican. Estas últimas palabras son tomadas de la Constitución sobre la Iglesia. Estas palabras están tomadas de un fragmento de la Constitución Dei Verbum, la Constitución sobre la Palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Por tanto, es claro e importante, para entender bien todos estos textos de los libros históricos, prestar atención tanto a su sentido propio de cada texto como a su significado dentro del conjunto de la manifestación del designio salvífico de Dios. O sea, en palabras llanas, hay que leerlo con dos sentidos. Primero, lo que nos dice el texto en sí. Nos cuenta la muerte de Sansón, la pelea con Goliat, David que le pone los cuernos a Urías. Ese es el hecho objetivo. Pero hay que ver el contexto, hay que ver la enseñanza, la dimensión mística, la dimensión religiosa que ese hecho nos está presentando. Por ejemplo, en la historia de David, en su affair, su enredo emocional que tiene con la mujer de Urías, le lleva a matar al general,
pero también le lleva al arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros ponernos en los chancletas de David? También nosotros en la vida cometemos errores, como le ponemos los cuernos a la esposa o al esposo, llegamos incluso, no creo, pero podemos llegar al asesinato. Pero eso no nos ha servido quizás para después darnos qué me está diciendo Dios con todo esto. Yo aprendí hace muchos años en mi vida espiritual el preguntarme muchas veces cuando ocurren cosas insólitas, una muerte, un éxito, un nacimiento, lo que sea, una tormenta, un lo que sea, ¿qué me está diciendo Dios con esto? ¿Qué lógica hay para mí en la vida con todo esto? Por eso hay que acostumbrarse a leer, a tener una doble lectura, a tener una doble vía, no una doble vida, que eso no está correcto, sino un doble significado. Lo que estoy leyendo en concreto y lo que mi Dios me está diciendo con eso. Es un ejercicio importante y es un ejercicio muy provechoso. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y quiero recordarles, y que no se nos olvide, el próximo viernes, o sea de mañana en 8, es primer viernes de mes, el segundo primer viernes de este año 2018, que está dedicado a orar y acompañar y pensar, sanarnos de muchas heridas y de muchas cosas, y pedirle al Señor por nuestros hermanos presos y sus familiares. Como yo siempre digo, nos acordamos del preso y nos da pena y todo lo que queramos, pero nos olvidamos muchas veces que detrás de cada preso hay una familia que llora, que sufre y que no tiene culpa, porque el preso a lo mejor está preso, bueno, y si no, a lo mejor porque ha sido un pillo, porque ha sido un traficante, porque ha sido un asesino, por lo que sea. Solamente juzga a Dios y juzga de otras maneras distintas a las nuestras, pero no quitarle la dignidad, pero el familiar ni lo comió ni lo saló, así que pidamos por ellos también. Y el día 3 tenemos seminario, y luego tenemos, ya les digo, todo aquel que quiera, esté interesado en viajar con nosotros a China en octubre, vaya llamando para poder enviarle los folletos,
y al santuario de Fátima el sábado 26 de mayo y a Lancaster en Pensilvania 2 días, y estamos bregando para el próximo jueves, si Dios permite, tendremos ya los datos del viaje a Washington, a visitar sobre todo el Museo de la Biblia. En Washington hay un montón de museos. De hecho, fíjense que es interesante, el Museo de la Biblia está en Washington porque es en la ciudad que más museos tiene en este país. Hicieron un estudio, porque pensaban en un primer momento ponerla en Nueva York, pero por las razones que sean la pusieron en Washington porque era una de las ciudades que más servicio de museos tiene en el país. Así que vamos a ir, no sé cuándo, si para mayo, para junio, para abril, el caso que vamos a ir, ya les avisaré la próxima semana. Volviendo a nuestra conversación sobre la Sagrada Escritura, estamos haciendo una pequeña introducción de qué actitudes hay que tener y qué actitudes hay que ver a la hora de conocer la Escritura. Los libros históricos en el conjunto del Antiguo Testamento es importante observarlos. Primero tenemos que tener en cuenta que no todas las Biblias, no todas las bibliotecas contienen los mismos libros del Antiguo Testamento, ni estos aparecen en el mismo orden. Las diferencias responden a razones históricas y afectan a la interpretación de los libros. Dependiendo del lugar, así se van a sentir, como uno dice, ¿qué diablo pinta este libro aquí en unas narraciones? Interrumpe narraciones, interrumpe cosas, pero tienen su razón de ser. Muchos judíos del tiempo de Jesús reconocían la autoridad de la ley y los profetas y admitían también otros libros sagrados que denominaban simplemente escritos, si bien no existía consenso sobre el carácter sagrado de alguno de ellos. O sea, en tiempo de Jesús, en palabras que usted y yo entendemos, había un conjunto de libros que todo el mundo aceptaba. Ese nadie nunca lo cuestionaba, que eran los 5 primeros libros. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Esa era la palabra de Dios. Admitían algún profeta, sobre todo Isaías, el profeta por excelencia. Y pare de contar. Los otros, pues sí, los aceptaban más o menos, pero no había un asentimiento unánime como con los 5 primeros y los profetas. La tradición cristiana hizo suya la clasificación denominada la clasificación griega. ¿Qué es esto de la clasificación griega? Pues muy sencillo. Ahí es la Sagrada Escritura en una primera etapa se narra, es narración. Primero se vive la experiencia, tiene una serie de etapas. La experiencia traumática, el síndrome postraumático les dura por mucho tiempo. Es lo que les pasó a los que vieron el diluvio, a los que salieron de Egipto y fueron a la tierra prometida. Todo eso les impacta, les marca. Lo único que saben hacerlo es expresarlo de voz en voz, de palabra en palabra, de tradición en tradición. Después va a ser ya, eso se va a empezar a poner por escrito en tabletas de barro, en pergaminos, en papiros y demás, hasta que va a haber ya una redacción oficial, una recopilación, como podríamos decir, como Dios manda, para que estuviéramos al acceso y demás. Pero el idioma original en el cual se ocurren estos acontecimientos pues era el arameo y el hebreo. Eso se va a transcribir en un primer momento en hebreo. Se va a llegar a la puritanidad, si es que existe esa palabra, de creer que la única palabra de Dios es aquella que está escrita en hebreo o en arameo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre un fenómeno que muchos de ustedes que son emigrantes, que somos emigrantes en los Estados Unidos, entendemos perfectamente. Nosotros seguimos manteniendo nuestra lengua materna y adquirimos la lengua del imperio, vamos a llamarle de esa manera para podernos equiparar con los judíos de la época de Jesús. Hablamos el lenguaje del imperio. Pero nuestros hijos, o sea, sus hijos, sus descendientes, hablan la lengua del imperio y se olvidan de la lengua materna en la cual hemos nacido nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay el fenómeno de que se leía la palabra de Dios y nadie entendía. ¿Qué ocurre?
que en Alejandría, una de las ciudades del norte de África más importantes en la antigüedad, gran intelectualidades y grandes servicios religiosos y grandes filósofos, llega en un momento de forma práctica, al ver que las segundas, las terceras, las cuartas generaciones no conocen el hebreo, deciden traducir al griego la palabra de Dios. Y aquí es donde vienen las primeras grandes divergencias, grandes divisiones con la palabra de Dios. Para algunos autores, después de la caída de Jerusalén y después de la destrucción del país, después de la revolución de Bar Kokhba y del Trajano, que hace eso de las suyas en Tierra Santa, entonces van ellos a decidir cuál es entonces la edición que vamos a tener. Y se llega al consenso de hacer una traducción al griego, y una traducción se queda en hebreo, que es la que ha seguido hasta el día de hoy, y que ellos aceptan solamente las palabras de Dios escrita en... Cuando digo ellos, me estoy refiriendo a los judíos. ¿Qué pasa a los cristianos? Cuando empieza la expansión del cristianismo, empiezan a utilizar las infraestructuras greco-romanas para difundirse, diseminarse por todo el imperio. Y una de las herramientas fundamentales va a ser el idioma. Entonces, el idioma comercial era el latín, el idioma intelectual y religioso y filosófico era el griego. Eso lleva a que todo el Nuevo Testamento se escriba en griego y que la comunidad cristiana acepte en el Antiguo Testamento la versión en griego, la versión de los 70. Y entonces eso va a llevar al rechazo de parte de las autoridades religiosas judías a la versión de los 70. Un revuelo de envidias y de chismes uno piensa que eso solamente pasa en nuestro mundo, pero ya existía en aquella época. Y eso va a llevar, pues eso, a incluir unos libros como históricos, otros libros como no históricos. O sea, cuál es la importancia de unos. La tradición cristiana hizo suyo la clasificación llamada griega, y entonces en esta clasificación considera libros históricos a los que forman el Pentateuco, como los de Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther. Y también se incluyen al final del Antiguo Testamento los libros de los Macabeos. La lista es más extensiva, no tan reducida como la lista de la Sagrada Escritura elaborada por los rabinos y por los judíos, los sobrevivientes del Sanedrín. Entonces, esta clasificación también refleja una concepción teológica de la Sagrada Escritura distinta de la Biblia transmitida en hebreo, heredera del rabinismo y centrada en torno a la ley. Para la Iglesia, los libros históricos constituyen una narración ordenada cronológicamente que comienza con los orígenes del mundo y del hombre, sigue con los patriarcas, la estancia de Israel en Egipto y el Éxodo, la peregrinación por el desierto, el establecimiento de la tierra prometida, la monarquía, el destierro, la restauración de la época persa hasta la revuelta macabea frente a la helenización de Palestina. Una historia que se interrumpe a las puertas de nuestra era, y a continuación se encuentran los libros poéticos y didácticos cuyo contenido pone al lector ante Dios y mediante la oración, y ante el mundo mediante la sabiduría. La inclusión de libros compuestos en griego y en un contexto griego es un testimonio a la apertura universal de la colección de libros históricos. De ahí en tercer lugar van a aparecer los libros proféticos que anuncian directamente al Señor. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y vamos ya aterrizando un poco. Como ven, si complicado era el entrarle, meterle el diente a los 5 primeros libros, que son los que estamos acostumbrados a leer, los otros no son complicados, sino que están usando un lenguaje y unas historias
de las cuales no somos tan conscientes o no somos tan expertos o no las hemos oído tantas veces. Pero eso es lo que tiene el bregar, no con un libro, sino con 73 libros que nos van presentando la experiencia. Y sería interesante, yo siempre recomiendo, cuando se entra ya en la parte esta de los libros históricos, porque la primera parte, la parte del Pentateuco, más o menos es conocida y es sabida, la creación, la familia, Abraham, el desierto, el Éxodo, el libro de la santidad y demás. Pero lo demás ya como que nos queda es leer, tener un pequeño resumen histórico, una pequeña visión histórica de cómo luego han acontecido los hechos. Y luego tener en cuenta una cosa: el pueblo de Dios, o sea, la Escritura nos está narrando una historia en un contexto histórico, cultural y religioso y político y económico y literario muy concreto. Es el Medio Oriente, donde ha sido cruce por miles de años de culturas, de religiones, de mundos y demás. El tener una pequeña noción y cómo se influyen mutuamente. Por ejemplo, por citarles un ejemplo, en el Evangelio de San Mateo tenemos una parábola, la parábola de las 10 vírgenes que andaban con sus lámparas encendidas. Ahí se nota, cuando uno lo lee con detalle y analiza los diversos elementos, una influencia griega en el uso del aceite, símbolo de la sabiduría. La diosa de la sabiduría, la diosa Atenea, que pelea con Poseidón, y Poseidón regala a la humanidad, regala la ciudad, regala la guerra. Atenea por eso se va a llevar después la ciudad a Atenas, le regala el aceite y le regala el búho. Eso va a estar presente en la cultura semita, en el Evangelio. 2 de los discípulos de Jesús tienen nombre griego: Andrés y Felipe. Andrés es varón, macho, masculino, elegante, primera categoría. Y Felipe es amigo de los caballos, Filos y Pos. O sea, hay una influencia muy sutil y muy fuerte en el mundo del Nuevo Testamento, y por tanto hay una influencia muy fuerte también en el mundo de los libros históricos, que ya no nos cuentan las aventuras en Egipto, sino el asentamiento y el mantener su propia identidad como pueblo y su propia identidad como religión y su propia identidad como pueblo elegido de Dios. Y eso nos lleva al ir desmenuzando y al ir leyendo y al ir tomando ejemplo y tomando forma cada una de las lecturas. Los libros históricos en su conjunto del Antiguo Testamento, el bloque principal va a ser. Luego después va a ser, pues eso, el añadir, el completar, el anunciar. O sea, el núcleo por ejemplo, del Pentateuco, de los 5 primeros, es legislar y reconocer la creación y la obra de Dios. El núcleo de esto es cómo ese pueblo de Dios va a ir desarrollándose. Se va a ir apartando, se va a ir acercando de Dios, las grandes preguntas de la existencia, las grandes preguntas de la vida, la sabiduría, influencia doble, influencia griega y influencia oriental. Todo va a estar reflejado para ver cómo se conduce el hombre hacia el encuentro con Dios y cómo el hombre va construyendo la vida y demás. La clasificación de los libros permite entender la manifestación gradual de Dios a los hombres, que va a dar, todo ello tiene un camino, tiene un guideline, una línea de guía para ello. Llegar al encuentro fulgurante de la palabra, va a llegar al encuentro en una persona. Habría que poner en paralelo en un punto un hecho y en otro punto el otro. En un punto el hecho de la creación y la apartada de Dios con Eva y Adán. Pero allí surge la promesa de que alguien va a liberar. Y ese alguien es Jesús. Va a ser el Hijo de Dios. Entonces, todos los 47 libros que hay, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, van dirigidos a preparar la venida de alguien.
ese alguien va a ser Jesús, que va a tener otra tradición y va a tener otra enseñanza. Bueno, como ven, aquí esto pica y se extiende y la situación es cada vez más interesante. Vamos a ir concluyendo. Vamos a recordar simplemente que el próximo de mañana, en 8 días, vamos a tener la misa de primer viernes pensada en nuestros hermanos presos y privados de libertad. Que el Señor les guíe y les acompañe. En segundo lugar, recuerdo que el día 3 tenemos seminario sobre Sagrada Escritura para tener las destrezas para saber manejar la Sagrada Escritura. Y cuarto, que se acuerden de nosotros. Si nos mandan unos centavos, pues se lo agradecemos. Si nos mandan una oración, se lo agradecemos más. Pero como que, y si nos mandan las dos cosas, pues más mejor, como diría un amigo mío. Más mejor. Ayúdennos a seguir manteniendo con ilusión y esperanza la tertulia. Son muchas las dificultades, pero olvida y canta. Y como yo he aprendido, el único regalo que tengo es el día de hoy. Por eso es cuestión de vivirlo, es cuestión de amarlo, es cuestión de lucharlo, es cuestión de tirar para adelante. Que pasen una semana feliz. Aquellos hermanos que nos están conectando con nosotros en Ecuador y en Panamá como nuevos oyentes, nuestro saludo más cordial y nuestra oración más sincera, y mutuamente les pasamos la factura. Recen por nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.